Blar. ¿Qué es lo que dijo? Exactamente lo que debía decir, por supuesto. Como hace siempre una dama. Dijo lo suficiente para darle a entender que no tenía por qué desesperarse, invitándole a decir algo más. Por un momento él había perdido las esperanzas, al ver que se le instaba a la prudencia y al silencio como si aquello representase una negativa. Ella había empezado por negarse a oírle. Luego el cambio de actitud había sido un tanto brusco. Su proposición de seguir paseando, el modo en que Emma había reanudado la conversación que ella misma acababa de interrumpir no había dejado de causarle sorpresa. Ella se daba cuenta de que había obrado de un modo incongruente. Pero el señor Knightley fue tan amable que prefirió olvidar el caso, y no le pidió más explicaciones. Pocas veces, muy pocas, sucede que los seres humanos pueden obrar mostrando la verdad completa acerca de sus actos. Casi siempre queda algo un poco oculto, algo en una cierta penumbra. Pero cuando, como en este caso, sí hay algo oculto en la manera de obrar, pero no en los sentimientos, no tiene gran importancia. El señor Knightley no podía encontrar un corazón más enamorado que el de Emma, un corazón más dispuesto a aceptar el suyo. En realidad él no había tenido ni la menor sospecha de la influencia que ejercía sobre la joven. Había salido a su encuentro en el jardín sin la intención de ponerla a prueba. Había acudido a Hartfield preocupado por ver cómo ella había tomado la noticia del compromiso matrimonial de Frank Churchill, sin ninguna mira egoísta, sin ninguna intención de ninguna clase, excepto la de intentar, si ella se lo permitía, consolarla o aconsejarla. El resto había sido obra de las circunstancias, el efecto inmediato de lo que oyó y también de sus sentimientos. La grata certidumbre de que Emma solo sentía indiferencia por Frank Churchill, de que jamás le había entregado su corazón, hizo nacer en él la esperanza de que con el tiempo podía llegar a conquistarlo para sí, pero no había sido una esperanza de algo concreto, inmediato. Tan solo, en aquellos momentos en los que la vehemencia de su anhelo se impuso a su razón, aspiraba a oír que ella no se oponía a su tentativa de llegar a conquistar su amor. Las esperanzas de algo más que progresivamente se le fueron ofreciendo le dejaron enajenado de alegría. El afecto que él había estado rogando que le permitiera crear dentro de lo posible, era ya suyo. En media hora había pasado de un estado de ánimo totalmente abatido, a algo tan semejante a la felicidad perfecta, que este era el único nombre que podía darle. El cambio experimentado por ella fue parecido. Aquella media hora había dado a ambos la misma inapreciable certeza de ser amados, había disipado en uno y otro las mismas brumas de la incomprensión, de los celos, de la desconfianza. Por parte de él habían sido unos celos muy antiguos, que se remontaban a la época de la llegada de Frank Churchill, e incluso antes, cuando aún se le esperaba. Había estado enamorado de Emma y celoso de Frank Churchill desde aquellos días en los que probablemente un sentimiento le había permitido darse cuenta del otro. Habían sí dos sus celos de Frank Churchill que le habían hecho dejar Highbury. La excursión a Box Hill le había impulsado a partir. Consideró que por lo menos así evitaría el volver a ser testigo de todas aquellas atenciones que ella permitía y alentaba. Se había ido para aprender a ser indiferente. Pero para ello había elegido un mal lugar. Había demasiada felicidad doméstica en la casa de su hermano. La mujer representaba allí un papel demasiado atractivo. Isabella se parecía demasiado a Emma, diferenciándose solo de ella en una serie de cosas en las que era claramente inferior, y que no hacían más que evocarle con mucha más fuerza el recuerdo de su amiga. Por mucho que hubiese hecho, aunque se hubiese quedado allí mucho más tiempo, hubiese sido inútil. Sin embargo, permaneció allí tercamente, día tras día.
hasta que aquella misma mañana el correo le había traído la historia de Jane Fairfax. Entonces, junto a la alegría que forzosamente debía sentir, y que no sentía el menor escrúpulo en sentir, porque nunca había creído que Frank Churchill mereciera a Emma, surgió en su ánimo una solicitud tan afectuosa, una inquietud tan intensa por ella, que no pudo seguir en Londres ni un día más. Había regresado a Highbury bajo la lluvia. E inmediatamente después de comer se había encaminado a Hartfield para ver cómo la mejor y la más encantadora de todos los seres humanos, perfecta a pesar de sus imperfecciones, sobrellevaba la noticia. La encontró nerviosa y deprimida. Frank Churchill era un villano. Emma le dijo que nunca le había amado. Al fin y al cabo, Frank Churchill no era un caso tan ruin como podría suponerse. Cuando ambos volvieron a la casa, Emma era ya su Emma, su mano y sus palabras lo atestiguaban. Y si entonces hubiera podido pensar en Frank Churchill, probablemente le hubiera considerado como un excelente muchacho. Capítulo L. Qué enorme diferencia había entre los sentimientos de Emma al salir de su casa y al volver a entrar en ella. Había salido al jardín sin atreverse a esperar más que un pequeño respiro para sus zozobras. Y ahora se sentía invadida por una maravillosa sensación de felicidad. Felicidad que, además, sabía que iba a ser aún mayor cuando hubiese pasado la turbación de aquellos primeros momentos. Se sentaron a tomar el té. Las mismas personas reunidas en torno a la misma mesa. ¿Cuántas veces se habían reunido los tres en aquel mismo lugar? ¿Y cuántas veces los ojos de Emma se habían posado en los mismos arbustos que crecían entre la hierba, y habían contemplado el hermoso efecto de la puesta de sol? Pero nunca en aquel estado de ánimo, nunca como aquella vez. Y ahora le resultaba difícil dominarse lo suficiente para ser la atenta ama de casa de siempre, incluso la hija cariñosa de costumbre. El pobre señor Woodhouse no podía estar más lejos de sospechar lo que se estaba tramando contra él en el corazón de aquel hombre a quien había acogido con tanta cordialidad, a quien había preguntado con tanto interés y no se había resfriado al venir de Londres bajo la lluvia. De haber podido penetrar en su corazón, se hubiera preocupado muy poco por sus pulmones. Pero sin imaginar ni el más remoto atisbo de los peligros que le amenazaban, sin advertir ni la menor diferencia anormal en el aspecto o la actitud de ninguno de los dos, les repitió feliz y tranquilo todas las noticias que acababa de darle el señor Perry, y siguió conversando con ellos muy satisfecho de sí mismo, incapaz de sospechar las noticias que ellos a su vez hubieran podido contarle. Mientras el señor Knightley permaneció en la casa, la agitación de Emma no se calmó. Pero una vez se hubo ido empezó a tranquilizarse un poco y a lograr dominarse. Y durante toda la noche que pasó en vela, que fue él precio que tuvo que pagar por una tarde como aquella, vio que había una o dos cuestiones muy graves sobre las que reflexionar y que le hicieron advertir que incluso su felicidad no iba a dejar de tener ciertas sombras. Su padre y Harriet. No podía quedarse a solas sin darse cuenta de la enorme importancia que tenían para ella los derechos de ambos. Y lo difícil era conseguir para los dos la máxima felicidad posible. Con respecto a su padre, el problema solo admitía una solución. Apenas sabía aún lo que el señor Knightley iba a exigir. Pero tras un breve sondeo de su propio corazón, adoptó la solemne decisión de no abandonar nunca a su padre. Incluso descartó la simple idea de hacerlo, como si solo al pensarlo se hiciese responsable de una grave culpa. Mientras él viviera solo debía prometerse, no casarse. Pero se dijo a sí misma que, alejado el peligro de perderla, aumentaría el bienestar y la seguridad de su padre. En cuanto al mejor modo de obrar respecto a Harriet, la decisión era mucho más difícil.
Cómo evitarle un dolor innecesario. Cómo sacrificarse por ella dentro de lo que fuera posible. Cómo conseguir demostrarle que no era su enemiga. En lo tocante a estos puntos, sus dudas y su desasosiego no podían ser mayores. Y su memoria. Tuvo que volver a evocar una y otra vez aquellos amargos reproches, aquellas penosas lamentaciones que no habían dejado de obsesionarla en los últimos días. Por último, solo pudo decidir que seguiría evitando encontrarse con ella y que le comunicaría todo lo que tuviera que decirle por carta. Pensó que en aquella situación lo mejor sería que Harriet se fuera de Highbury por algún tiempo, y pasando ya a esbozar otro plan, casi concluyó que podría lograrse que la invitaran en Brunswick Square. Isabella estaría encantada de tener a Harriet a su lado. Y unas cuantas semanas en Londres no dejarían de distraerla. Por otra parte, no creía que Harriet fuese una muchacha como para olvidar sus pesares distrayéndose con cosas nuevas y distintas, con calles, tiendas y niños. En todo caso, sería una prueba de atención y de cariño por parte de ella, que era la responsable de todo. Una separación momentánea. Un aplazamiento de aquel triste día en el que era forzoso que volvieran a encontrarse todos juntos. Se levantó temprano y escribió la carta a Harriet. Una ocupación que la dejó tan pensativa, casi podría decirse tan triste, que cuando el señor Knightley llegó a Hartfield para desayunar aún le pareció que llegaba demasiado tarde. Luego necesitó media hora de pasear con él y de conversar sobre los últimos acontecimientos, para poder recuperar la misma sensación de felicidad de la tarde anterior. Al poco rato de haberla dejado, demasiado poco para que Emma tuviese aún la menor tentación de pensar en nadie más, trajeron una carta de Randalls. Un sobre muy abultado. Emma adivinó lo que contenía y pensó que era necesario leerla. En aquellos momentos se sentía muy benévola para con Frank Churchill. No quería explicaciones. Solo quería que la dejaran a solas con sus pensamientos. Y por otra parte se sentía incapaz de comprender nada de lo que él podía escribir. Sin embargo, tenía que desembarazarse de aquella cuestión. Abrió el sobre, segura de lo que contenía. Una breve nota de la señora Weston dirigida a ella, acompañada de la carta que Frank Churchill había escrito a la señora Weston. Mi querida Emma, te envío con el mayor placer la carta adjunta. Sé que sabrás apreciarla en todo lo que vale y que no tendrás la menor duda de las buenas consecuencias que ha tenido. No creo que nunca más volvamos a disentir gravemente en nuestra opinión acerca de quien la ha escrito. Pero no quiero entretenerte más haciendo un prólogo demasiado largo. Estamos todos bien. Esta carta ha sido la mejor medicina para todos los pequeños trastornos nerviosos que he tenido últimamente. No me dejó tranquila el aspecto que tenías el martes, pero la mañana no era de las más propicias. Y aunque tú nunca quieres reconocer que el tiempo te influye en tu estado de ánimo, creo que todo el mundo se resiente cuando sopla viento del noreste. Me acordé mucho de tu querido padre durante la tormenta del martes por la tarde y de ayer por la mañana, pero ayer por la noche me tranquilicé al saber por el señor Perry que no se había encontrado mal. Recibe un cariñoso saludo de A. W. 22, a la señora Weston. Windsor. Julio. Apreciada señora. Si ayer supe expresarme como era mi deseo, habrán estado ustedes esperando esta carta. Pero tanto si la esperaban como si no, sé que será leída con buena voluntad y con indulgencia. Usted, tan bondadosa, creo que necesitará recurrir a toda su bondad para disculpar ciertos aspectos de mi pasada conducta. Pero ya he sido perdonado por alguien que tenía más motivos para sentirse ofendido. A medida que voy escribiendo me siento con más valor. Es difícil para el afortunado ser humilde. Yo he tenido ya tanta fortuna en las dos ocasiones en las que he solicitado
Don, que corro el peligro de creerme demasiado seguro de obtener el de usted ahora, y luego el de aquellos de sus amigos que tengan algún motivo para considerar que me he portado mal con ellos. Todos ustedes deben intentar comprender cuál era exactamente mi situación cuando llegué por vez primera a Randalls. Debe usted pensar que entonces poseía un secreto que debía seguir siéndolo costara lo que costase. Esta era la realidad. El derecho que tenía a ponerme en una situación que requería tal disimulo ya es otro asunto. No voy a discutirlo aquí. En lo referente a mi tentación de creerlo un derecho, remito a quien no opine así aún acá. Sa de ladrillos de Highbury, una casa con simples ventanas en la planta baja y con puertas ventanas en el primer piso. Yo no me atrevía a dirigirme a ella abiertamente. Mis dificultades, en el estado de cosas que había entonces en Enscombe, son ya lo bastante conocidas para que necesite explicarme más. Y fui tan afortunado que conseguí mi propósito antes de que nos separáramos en Weymouth, y convencí a la mujer más recta de toda la creación para que consintiese, dadas las circunstancias, en un compromiso matrimonial secreto. Si ella se hubiese negado me hubiera vuelto loco. Supongo que usted me preguntará qué esperaba conseguir con todo eso. ¿Cuáles eran mis propósitos? Yo esperaba cualquier cosa, todo. Que pasara el tiempo, que surgiera una posibilidad, que se diese una circunstancia favorable. Lo esperaba todo de los efectos lentos, de los estallidos imprevistos, de la perseverancia y del cansancio, de la salud y de la enfermedad. Tenía ante mí todas las posibilidades de felicidad, y asegurada la mayor de las dichas al conseguir que me prometiera fidelidad y correspondencia. Si necesita usted más explicaciones, mi apreciada señora, solo le diré que tengo el honor de ser el hijo de su esposo, y la ventaja de haber heredado su predisposición a esperar que las cosas siempre salgan bien, herencia que siempre será mucho más valiosa que la de casas y tierras. Piense usted entonces en mí, en estas circunstancias, efectuando mi primera visita a Randalls. En este punto tengo conciencia de haber obrado mal, porque aquella visita debiera haberla hecho mucho antes. Si recuerda usted aquellos meses advertirá que yo no acudía hasta que la señorita Fairfax estuvo en Highbury. Y como era precisamente usted la persona a quien hice el desaire, 22 Annie Weston. Sabrá perdonarme inmediatamente. Pero diré, para atraerme el perdón de mi padre, que debo recordarle que si permanecí tanto tiempo alejado de su casa, fue tiempo en el que no pude disfrutar del bien de conocerla a usted. Confío en que mi conducta durante aquellas 2 semanas tan felices que pasé con ustedes no merezca ningún reproche, exceptuando un aspecto. Y ahora entro en lo principal, el único aspecto importante de mi conducta mientras estuve en su casa que me tiene inquieto y que requiere explicaciones más detalladas. Con el máximo respeto y con los sentimientos de la más afectuosa de las amistades, tengo que mencionar aquí a la señorita Woodhouse. Mi padre tal vez pensará que debería añadir, y con la más profunda humillación, por algunas palabras que se le escaparon ayer vi cuál era su opinión, y reconozco que yo mismo considero justos ciertos reproches. A mi entender, mi trato con la señorita Woodhouse se interpretó de un modo exagerado. A fin de contribuir a guardar aquel secreto tan esencial para mí, me vi empujado a hacer un uso indebido de la amistad que se estableció inmediatamente entre nosotros. No puedo negar que la señorita Woodhouse era ostensiblemente el objeto de todas mis atenciones. Pero estoy seguro de que me creerá usted si le digo que de no haber estado yo convencido de que le era indiferente, no hubiese consentido que mis miras personales me impulsaran a seguir adelante. La señorita Woodhouse, aun siendo tan afectuosa, tan encantadora, nunca me dio la impresión de una joven fácil de enamorar.
Y el que ella fuese completamente ajena a cualquier propensión a enamorarse de mí, era no solo mi convicción, sino también mi deseo. Acogía mis deferencias del modo desenvuelto, amistoso, jovial, que a mí más me convenía. Parecíamos entendernos muy bien. Y en nuestras respectivas situaciones, yo estaba obligado a tener aquellas deferencias, y ella también lo creía así. No sabría decir si la señorita Woodhouse empezó a entenderme de veras antes de que terminaran aquellos 15 días. Cuando la visité para despedirme de ella, recuerdo que estuve a punto de confesarle la verdad, y que entonces imaginé que ella no dejaba de abrigar ciertas sospechas. Pero no tengo la menor duda de que a partir de aquel momento me ha descubierto, aunque no sé hasta qué punto. Quizá no lo haya descubierto todo, pero con su agudeza ha tenido que darse cuenta de algo. No me cabe ninguna duda. Ya comprobará usted, cuando pueda hablarse con más libertad que ahora de todo este asunto, que no va a tener una gran sorpresa. En muchas ocasiones me lo insinuó. Recuerdo que en el baile me dijo que yo tenía que estar muy agradecido a la señora Elton por las atenciones que tenía con la señorita Fairfax. Confío en que toda esta historia de mi proceder con ella será admitida por usted y por mi padre como un considerable atenuante de lo que ustedes hayan considerado reprochable en mi conducta. Mientras consideren que me he portado muy mal con Emma Woodhouse, no merece la estimación de ninguno de los dos. Discúlpenme en este punto y aboguen por mí cuando sea posible, para que la señorita Woodhouse me otorgue su perdón y me devuelva su amistad. Díganle que siento por ella un afecto de verdadero hermano, y que solo deseo que llegue a estar tan enamorada y que sea tan feliz como yo lo soy ahora. Ahora ya saben ustedes cómo interpretar todas las cosas extrañas que dije o hice durante aquellas 2 semanas. Mi corazón estaba en Highbury, y yo solo procuraba trasladarme allí tan a menudo como me era posible sin despertar sospechas. Si recuerda usted alguna rareza mía, sepa ahora a lo que debe atribuirla. Por lo que se refiere a aquel piano del que tanto se habló, solo creo necesario decir que lo compré sin que la señorita Fairfax tuviera la menor noticia de ello, ya que en caso de habérselo comunicado nunca hubiese querido aceptarlo. La delicadeza de sentimientos de la que ha dado prueba durante todo este tiempo, mi apreciada señora, va mucho más allá de todo lo que yo podría explicarle. No tardará usted, como deseo vivamente, en conocerla bien por sí misma. Nada de lo que yo le diga serviría para describirla. Ella misma le demostrará a usted cómo es. Pero no de palabra, pues hay muy pocas personas tan empeñadas como ella en ocultar sus propios méritos. Mientras estaba escribiendo esta carta, que será más larga de lo que yo preveía, he tenido noticias suyas. Buenas noticias en lo que respecta a su salud. Pero como nunca se queja, no me atrevo a estar seguro sobre este punto. Prefiero tener su opinión acerca de su aspecto. Sé que usted no tardará en visitarla. Ella teme esta visita. Tal vez la haya hecho ya. Dígame algo acerca de esto lo antes posible. Estoy impaciente porque me dé 1000 detalles. Recuerde que pocos minutos estuve en Randalls, y en qué estado de ánimo tan turbado y exaltado. Aún no estoy mucho mejor. Aún turbado tanto por la felicidad como por el dolor. Cuando pienso en la amabilidad y el afecto que han tenido para conmigo, en lo que ella vale y en la paciencia que ha tenido, y en la generosidad de mi tío, me vuelvo loco de alegría. Pero cuando recuerdo todos los trastornos que he ocasionado y lo poco que merezco que me perdonen, me pongo loco de ira. Si pudiese volver a verla. Pero aún no debo hacer tal cosa. Mi tío ha sido demasiado bueno conmigo para que yo abuse de este modo. Todavía no he terminado con esta larga misiva. Aún no le he dicho todo lo que debería usted saber.
Ayer no pude darles muchos detalles más. Pero lo inesperado, y en cierto modo lo inoportuno, del modo en que se ha desvelado el secreto, necesita explicación. Pues aunque el acontecimiento del pasado día 26, como usted ya habrá pensado, significó para mí la posibilidad de las más felices perspectivas, yo no hubiera tomado medidas tan rápidas de no forzarme a ello, circunstancias muy peculiares que me obligaron a no perder ni una hora. Yo hubiese querido evitar todo este apresuramiento, y ella hubiese compartido todos mis escrúpulos con mucha más intensidad y una delicadeza mucho mayor que la mía. Pero no pude elegir el inesperado compromiso que había contraído con aquella señora. Aquí, mi apreciada señora, me veo obligado a interrumpir bruscamente esta carta, y a serenarme un poco. He estado paseando por el campo y ahora creo que estoy lo suficientemente sosegado para escribir el resto de la carta como debo hacerlo. En realidad estos son recuerdos muy penosos para mí. Me porté de un modo vergonzoso. Y aquí puedo admitir que mi actitud con la señorita Woodhouse, de querer ser desagradable para la señorita Fairfax, fue verdaderamente indigna. Ella quedó muy contrariada y esto hubiera debido bastarme para reparar en lo que hacía. No consideró justificada mi excusa de hacer todo lo posible por ocultar la verdad. Quedó muy contrariada. Yo pensaba que sin fundamento. Yo consideraba que en muchas ocasiones era innecesariamente escrupulosa y precavida. Incluso me parecía demasiado fría. Pero siempre tenía razón. Si yo hubiese seguido su criterio y hubiese dominado mi carácter hasta el punto en que ella lo creía conveniente, hubiese evitado los mayores sinsabores que he conocido en toda mi vida. Disputamos. ¿Recuerda usted la mañana que pasamos en Donwell? Allí todas las pequeñas diferencias que hasta entonces habíamos tenido desembocaron en una verdadera crisis. Yo llegué tarde. La encontré regresando a su casa sola y quise acompañarla, pero ella no lo consintió. Se negó rotundamente a permitírmelo, lo cual entonces me pareció lo más irracional del mundo. Ahora, sin embargo, solo veo en ello una actitud de discreción muy natural y muy fundada. Mientras yo, para engañar a todos ocultando nuestro compromiso, dedicaba todas mis preferencias a otra mujer, de un modo muy poco grato para ella, como iba al día siguiente a aceptar una proposición que podía hacer completamente inútiles todas las precauciones anteriores. Si alguien nos hubiera visto juntos en el camino entre Donwell y Highbury, hubiera debido sospecharse la verdad. Sin embargo, yo fui lo suficientemente loco como para ofenderme. Dudé de su cariño. Dudé aún más al día siguiente en Box Hill. Cuando, provocada por mi conducta, por aquella indiferencia insolente y humillante que yo le mostraba y por la aparente predilección que manifestaba por la señorita Woodhouse, hasta un extremo que ninguna mujer de sensibilidad hubiera podido soportar, expresó su resentimiento con unas palabras que yo comprendí perfectamente. En resumen, mi apreciada señora, que fue una disputa de la que ella no tenía la menor culpa, y yo la tenía toda. Aunque hubiese podido quedarme en casa de usted hasta la mañana siguiente, yo volví a Richmond aquella misma tarde, simplemente porque no podía estar más encolerizado con ella. Aún entonces no fui tan necio como para no pensar que ya volvería a reconciliarme con ella. Pero yo era el ofendido por su frialdad, y me fui decidido a que fuese ella quien diese el primer paso. Siempre me alegraré de que usted no fuera a la excursión de Box Hill. De haber presenciado usted la conducta mía allí, dudo que nunca más hubiera vuelto a tener una buena opinión de mí. El efecto que tuvo en ella se vio por la decisión inmediata que tomó. Tan pronto como supo que yo me había ido de veras de Randalls, aceptó el ofrecimiento de la entrometida de la señora Elton.
cuyo modo de tratarla, dicho sea de paso, siempre me había llenado de indignación y me la había hecho antipática. No puedo hablar barra baja ahora contra un espíritu de tolerancia del que han dado muestras tantas personas para conmigo. Pero de no ser así protestaría airadamente por el modo en que se le tolera todo a esta mujer. Jane. Santo Dios. Habrá usted observado que aún no me permito llamarla por este nombre, ni siquiera dirigiéndome a usted. Hágase usted cargo de lo insufrible que me era el verlo citado continuamente por los Elton con toda la vulgaridad de las repeticiones innecesarias y toda la insolencia de una supuesta superioridad. Tenga paciencia conmigo, no tardaré en terminar. Aceptó este ofrecimiento decidida a romper definitivamente conmigo, y al día siguiente me escribió diciendo que nunca más volveríamos a vernos. Decía que se había dado cuenta de que nuestro compromiso solo nos había traído sinsabores y desdichas a los dos, y que por lo tanto lo consideraba deshecho. Esta carta llegó a mis manos la misma mañana en que murió mi pobre tía. Al cabo de una hora ya la había contestado. Pero debido a la confusión de mi espíritu y a las innumerables cuestiones que tenía que resolver enseguida, mi respuesta, en vez de enviarse con las otras muchas cartas de aquel día, se quedó encerrada dentro de mi escritorio. Y yo, confiado que ya le había dicho lo suficiente para tranquilizarla, a pesar de que no eran más que unas breves líneas, me quedé sin ninguna inquietud. Me decepcionó un poco no tener respuesta suya inmediatamente. Pero la disculpé, y estaba demasiado atareado, y se me permite decirlo. Demasiado contento con las perspectivas que se me ofrecían, para reparar en aquello. Nos fuimos a Windsor. Y 2 días más tarde recibí un paquete de ella que contenía todas mis cartas. Y al mismo tiempo unas breves líneas por correo en las que expresaba la gran sorpresa que había tenido al no recibir ninguna respuesta a la última de sus cartas. Y añadía que como mi silencio sobre aquella cuestión no podía interpretarse más que de una manera, lo mejor para ambos era que todos los detalles secundarios se resolvieran lo antes posible, que me enviaba por conducto seguro todas mis cartas, y me rogaba que si no podía mandarle las suyas a Highbury antes de una semana, que se las mandase a su nombre en fin, que tenía ante mis ojos la dirección de la casa de la señora Smallridge, cerca de Bristol. Yo sabía el nombre, el lugar, estaba enterado de todo aquel asunto, e inmediatamente comprendí lo que había decidido. Algo que estaba totalmente de acuerdo con un carácter tan resuelto como yo sabía que era el suyo. Y el secreto que había mantenido en su última carta respecto a este propósito, revelaba también su extremada delicadeza. Por nada del mundo hubiese consentido en decirme algo que hubiese sonado como una amenaza. Imagine usted mi sorpresa y mi contrariedad. Imagine cómo maldije al servicio de correos, hasta que advertí que solo se trataba de un descuido mío. ¿Qué podía hacer? Solo era posible una cosa. Debía hablar con mi tío. Sin su consentimiento no podía esperar que volviera a escucharme. Le hablé pues. Las circunstancias me eran favorables. La muerte tan reciente de su esposa había suavizado su orgullo, y mucho antes de lo que yo había previsto, se avenía a mis deseos. Y aún terminó diciendo con un profundo suspiro, pobre hombre, que me deseaba que fuera tan feliz en el matrimonio como él lo había sido. Yo pensé que sería muy diferente al suyo. ¿Se siente usted inclinada a compadecerme por todo lo que sufrí al explicarle mi caso, y por mi incertidumbre mientras todo parecía aún indeciso? No, no me compadezca por eso, sino por cuando llegué a Highbury y me di cuenta de todo el daño que le había hecho. No me compadezca sino por el momento en que volví a verla, pálida y enferma. Llegué a Highbury a una hora en la que
Por lo que sabía acerca de sus costumbres sobre el desayuno, estaba seguro de tener probabilidades de encontrarla sola. Y no me equivoqué. Como no me equivoqué tampoco al decidir efectuar aquel viaje. Tenía que disipar una contrariedad muy justa y razonable por su parte. Pero lo logré. Estamos reconciliados, y nos queremos más, mucho más que antes, y en ningún momento habrá una nueva inquietud que vuelva a interponerse entre nosotros. Ahora, mi apreciada señora, tengo que concluir. Pero no podía hacerlo antes. Mil y mil gracias por todas las bondades que usted siempre me ha dispensado, y 10.000 gracias por todas las atenciones que su corazón quiera tener en lo sucesivo para con ella. Si cree usted que en el fondo soy más feliz de lo que merezco, yo le doy toda la razón. La señorita Woodhouse me llama el niño mimado de la fortuna. Confío en que tenga razón. En un aspecto al menos mi buena suerte es indiscutible. En el de poder considerarme como su agradecido y afectuoso hijo F. C. Weston Churchill capítulo 51. Esta carta no pudo dejar de conmover a Emma. Y a pesar de estar predispuesta en contra de él, se vio obligada a considerarle de un modo mucho más benévolo como ya había supuesto la señora Weston. Cuando llegó al lugar en el que aparecía su propio nombre, el efecto se hizo irresistible. Todo lo relativo a ella era interesante, y casi cada línea de la carta que la concernía agradable. Y cuando cesó este motivo de interés, el tema siguió apasionándola por la natural evocación del afecto que había profesado al joven y el poderoso atractivo que tenía siempre para ella toda historia de amor. No se interrumpió hasta haberlo leído todo. Y aunque le era imposible dejar de reconocer que él había obrado mal, opinaba que en el fondo su proceder había sido menos censurable de lo que había imaginado. Y había sufrido tanto y estaba tan arrepentido. Y mostraba tanta gratitud para con la señora Weston, y tanto amor para con la señorita Fairfax, y Emma era entonces tan feliz, que no podía ser demasiado severa. Y si en aquel momento Frank Churchill hubiese entrado en la habitación, ella le hubiese estrechado la mano tan cordialmente como siempre. Quedó tan bien impresionada por la carta que cuando volvió el señor Knightley quiso que él la leyera. Estaba segura de que la señora Weston no se hubiera opuesto a ello. Sobre todo, tratándose de alguien que, como el señor Knightley, había encontrado tan reprochable su conducta. Me gustará leerla, dijo. Pero parece que es un poco larga. Me la llevaré a casa y la leeré esta noche. Pero esto no era posible. El señor Weston les visitaría aquella tarde y tenía que devolvérsela. Yo preferiría hablar con usted, replicó él. Pero ya que, según parece, se trata de una cuestión de justicia, la leeremos. Empezó la lectura. Pero enseguida se interrumpió para decir: si hace unos meses me hubieran ofrecido leer una de las cartas de este joven a su madrastra, le aseguro, Emma, que no me lo hubiese tomado con tanta indiferencia. Siguió leyendo para sí, y luego, con una sonrisa, comentó: vaya, un encabezamiento de lo más ceremonioso. Es su manera de ser. El estilo de uno no va a ser norma obligatoria para todos los demás. No seamos tan exigentes. Al cabo de poco añadió: yo preferiría expresar mi opinión en voz alta mientras leo. Así notaré que estoy al lado de usted. No será perder el tiempo del todo. Pero si a usted no le gusta. Sí, lo prefiero, de verdad. El señor Knightley reemprendió la lectura con mayor celo. Eso de la tentación, dijo, cuesta creer que se lo tome en serio. Sabe que no tiene razón, y carece de argumentos sólidos para convencer. Hizo mal. No debe. Ría haberse prometido. La predisposición de su padre. No es justo para con su padre. El señor Weston siempre ha puesto su carácter impetuoso al servicio de empresas dignas y honrosas.
Pero antes de intentar conseguir algo, el señor Weston siempre se ha hecho merecedor de ello. Sí, eso es verdad. No vino hasta que la señorita Fairfax estuvo ya aquí. Y yo no he olvidado, dijo Emma, lo seguro que estaba usted de que si él hubiese querido, hubiera podido venir antes. Es usted muy amable al pasar por alto este asunto. Pero tenía usted toda la razón. Emma, yo no era totalmente imparcial en mi juicio. Pero, a pesar de todo, creo que, incluso si usted no hubiese andado por en medio, yo también hubiese desconfiado de él. Cuando llegó al pasaje en que se hablaba de la señorita Woodhouse, se vio obligado a leerlo todo en voz alta. Todo lo relativo a ella con una sonrisa, una mirada, un movimiento de cabeza, una palabra o dos de asentimiento o de desaprobación, o simplemente de amor, según requería la materia. Sin embargo, después de unos momentos de reflexión, concluyó diciendo muy seriamente: muy mal. Aunque hubiese podido ser peor. Ha estado haciendo un juego muy peligroso. Tener tanta confianza en que el pasar se lo va a solucionar todo. No juzga bien la conducta que ha tenido con usted. En realidad se ha ido dejando engañar por sus propios deseos, sin tener la menor consideración por todo lo que no fuera su conveniencia. Imaginarse que usted había descubierto su secreto. No puede ser más natural. Misterio. Intriga. Todo esto enturbia el juicio. Mi querida Emma, ¿no cree que todo nos demuestra cada vez con más evidencia la belleza de la verdad y de la sinceridad en nuestras mutuas relaciones? Emma asintió, pero no pudo evitar ruborizarse al pensar en Harriet, a quien no podía dar una explicación sincera de lo ocurrido. Es mejor que siga, dijo ella. Así lo hizo, pero enseguida volvió a interrumpir la lectura para exclamar: el piano. Ah, eso es algo muy propio de un muchacho de poca edad, demasiado joven para comprender que a veces en un regalo así pesan más los inconvenientes que la ilusión que produce. Sí, es una idea de chiquillo. No puedo concebir que un hombre se empeñe en dar a una mujer una prueba de su afecto que sabe que ella preferiría no recibir. Y sabía que de haber podido, ella se hubiese opuesto a que le enviara el piano. Tras esto siguió leyendo Durant. De unos minutos sin hacer ninguna otra pausa. La confesión de Frank Churchill de que se había portado de un modo vergonzoso fue la primera cosa que le incitó a dedicarle algo más que unas escuetas palabras. Estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo mío, fue su comentario. Se portó usted de un modo imperdonable. En su vida ha escrito usted una frase más verdadera. Y después de leer, que seguía diciendo acerca del desacuerdo de ambos, y de su insistencia en obrar de un modo contrario a lo que parecía más justo a Jane Fairfax, hizo una pausa más larga para decir: eso es increíble. Obligarla por el interés de él a ponerse en una situación tan difícil y tan incómoda, cuando su máxima preocupación hubiera debido ser evitarle todo sufrimiento innecesario. Ella tenía que haber exigido una igualdad de circunstancias. Y él tenía que haber respetado incluso los escrúpulos poco fundados, en caso de que lo hubieran sido, que ella tuviese. Y todos eran muy fundados. A ella tenemos que atribuirle un error, y recordar que obró muy mal consintiendo en aquel compromiso, tolerando el que se le pusiera en una situación que solo podía traerle sinsabores. Emma sabía que ahora estaban llegando al pasaje en que se hablaba de la excursión a Box Hill, y se sintió incómoda. Su actitud había sido tan poco digna en aquella ocasión. Se sentía profundamente avergonzada y un poco temerosa de que él volviese a mirarla. Sin embargo, lo leyó todo sin pestañear, atentamente y sin hacer el menor comentario. Exceptuando una rápida mirada que dirigió a Emma, y que fue solo instantánea, porque tenía miedo de apenarla.
No se hizo la menor alusión a Box Hill. La delicadeza de nuestros buenos amigos, los Elton, no queda muy bien parada, fue el siguiente comentario. Comprendo la actitud de él. Vaya. De modo que ella se decidió a romper definitivamente. Un compromiso que solo había traído sinsabores y desdichas para los dos. Que lo consideraba deshecho. Como se ve aquí que ella se daba cuenta de lo reprobable de la conducta de él. Bueno, desde luego este muchacho es de lo más. Espere, espere. Siga leyendo. Ya verá cómo él también ha sufrido mucho. Así lo espero, replicó el señor Knightley fríamente, mientras volvía a absorberse en la lectura de la carta. Smallridge. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa todo eso? Ella había aceptado un empleo de institutriz en casa de la señora Smallridge, una íntima amiga de la señora Elton, que vive cerca de Maple Grove. Y, dicho sea de paso, no sé cómo va a tomarse este chasco la señora Elton. Mi querida Emma, no me distraiga ya que me obliga a leer. No me diga nada, ni siquiera de la señora Elton. Solo falta una página. Ya se acaba. Vaya con la cartita del joven. Me gustaría que la leyera con mejor predisposición para con él. Bueno, parece que aquí hay un poco de sentimiento. Parece que se impresionó mucho al verla enferma. Desde luego, no tengo la menor duda de que está enamorado de ella. Nos queremos más, mucho más que antes. Confío en que sepa siempre reconocer el valor de una reconciliación como esta. Ah, no puede ser más generoso en dar las gracias. Las distribuye a miles. Más feliz de lo que merezco. Vaya. Aquí demuestra que se conoce a sí mismo. La señorita Woodhouse me llama el niño mimado de la fortuna. Ah, sí, es así como le llama la señorita Woodhouse. Y un bello final. Bueno, ya está. Niño mimado de la fortuna. Era así como usted le llamaba. No parece usted haber quedado tan satisfecho como yo con esta carta. Pero por lo menos espero que le haya dado una idea más favorable de él. Confío en que Ra tenga una opinión mejor. Sí, desde luego. Puede acusársele de culpas graves, de egoísmo y de ligereza. Y estoy totalmente de acuerdo con él en que probablemente será más feliz de lo que merece. Pero como, a pesar de todo y sin ninguna duda, está realmente enamorado de la señorita Fairfax, y espero que no tarde en gozar del privilegio de estar constantemente con ella, estoy dispuesto a creer que su carácter mejorará, y que gracias a ella adquirirá una firmeza y una delicadeza de sentimientos que ahora no tiene. Y ahora déjeme hablarle de algo distinto. En estos momentos mi corazón está tan interesado por otra persona, que no puedo dedicar mucho tiempo más a pensar en Frank Churchill. Emma, desde que nos hemos separado esta mañana, no he dejado de pensar en un problema. Y se lo planteó inmediatamente. La cuestión, expresada en un lenguaje llano, sencillo y caballeresco, como el que el señor Knightley empleaba siempre incluso con la mujer de quien estaba enamorado, era la de que cómo podía pedirle que se casara con él, sin dañar por ello la felicidad de su padre. Emma tenía preparada la respuesta desde que él pronunció la primera palabra. Mientras mi padre viva no puedo pensar en cambiar de esta. No puedo abandonarle. Sin embargo, solo una parte de esta respuesta fue admitida. El señor Knightley estaba totalmente de acuerdo con ella en la imposibilidad de abandonar a su padre. Pero no podía aceptar el que fuera inadmisible el que se produjese cualquier otro cambio. Había estado pensando mucho en aquel asunto. Al principio había concebido la esperanza de lograr convencer al señor Woodhouse para que se trasladase a Donwell junto con ella. Se había empeñado en considerarlo como algo factible, pero conocía demasiado bien al señor Woodhouse como para poder engañarse a sí mismo durante mucho tiempo. Y ahora confesaba.
que estaba convencido de que este cambio de casa repercutiría en el bienestar de su padre e incluso en su vida, que en modo alguno debía arriesgarse. El señor Woodhouse, sacado de Hartfield, no se daba cuenta de que era algo que no debía intentarse. Pero el proyecto que había forjado, después de descartar el otro, confiaba en que en ningún aspecto sería recusable por su querida Emma. Se trataba de que él fuese admitido en Hartfield. De que, mientras el bienestar de su padre, en otras palabras, su vida exigiese que Hartfield siguiera siendo el hogar de Emma, fuese también un hogar para él. Emma también había reflexionado sobre la posibilidad de trasladarse todos a Donwell. Y también, después de meditar, había rechazado el proyecto. Pero la otra alternativa no se le había ocurrido. Se daba cuenta del afecto que demostraba por parte de él. Se daba cuenta de que al abandonar Donwell el señor Knightley sacrificaba gran parte de su independencia en cuanto a horarios y a costumbres. Y el vivir constantemente con su padre y en una casa que no era la suya para él significarían muchísimas molestias. Emma prometió que lo pensaría y le aconsejó que él también siguiera pensándolo. Pero el señor Knightley estaba plenamente convencido de que por mucho que lo pensara no cambiaría sus deseos ni su opinión en lo tocante a aquel asunto. Lo había estado meditando, según aseguró, con tiempo y con calma. Durante toda la mañana había estado rehuyendo a William Larkins para poder estar a solas con sus pensamientos. «Ah», exclamó Emma. «Pero no ha pensado en un inconveniente. Estoy segura de que a William Larkins no le gustará la idea. Tendría que pedir su consentimiento antes de pedir el mío». Sin embargo, Emma prometió que lo pensaría. Y muy poco después prometió además que lo pensaría con la intención de encontrar que era una solución excelente. Es digno de notarse que Emma, al considerar ahora desde innumerables puntos de vista la posibilidad de vivir en Donwell Abbey, en ningún momento tuvo la sensación de perjudicar a su sobrino Henry, cuyos derechos como posible heredero tiempo atrás tanto la habían preocupado. Era forzoso pensar en la posible diferencia que ello representaría para el niño. Y sin embargo, al pensarlo, solo se dedicaba a sí misma una insolente y significativa sonrisa, y encontraba divertido el reconocer los verdaderos motivos de su violenta oposición a que el señor Knightley se casara con Jane Fairfax o con cualquier otra, que entonces había atribuido exclusivamente a su solicitud como hermana y como tía. En cuanto a aquella proposición suya, aquel proyecto de casarse y de seguir viviendo en Hartfield, cuanto más lo pensaba, más alicientes creía encontrarle. Sus inconvenientes parecían disminuir, sus ventajas aumentar, y el bienestar que proporcionaría a ambos parecía resolver todas las dificultades. Poder tener a su lado a un compañero como aquel en los momentos de inquietud y de desaliento. Un apoyo como aquel en todos los deberes y cuidados que el tiempo debía irremisiblemente ir haciendo cada vez más penosos. Su felicidad hubiese sido perfecta de no ser por la pobre Harriet. Pero cada una de las dichas que iba poseyendo ella parecían representar un aumento de los sufrimientos de su amiga, a la que ahora debían incluso excluir de Hartfield. La pobre Harriet, como medida de beneficiosa prudencia, debía quedar al margen de aquel delicioso ambiente familiar con el que Emma ya soñaba. En todos los aspectos saldría perdiendo. Emma no podía lamentar su futura ausencia como algo que echaría de menos para su bienestar. En aquel ambiente, Harriet sería siempre como un peso muerto. Pero para la pobre muchacha parecía una necesidad demasiado cruel tener que verse en una situación de inmerecido castigo. Por supuesto que con el tiempo el señor Knightley sería olvidado, mejor dicho, suplantado. Pero no era lógico esperar que ello ocurriera en un plazo muy breve. El señor Knightley no podía hacer nada para contribuir a la curación
No podía hacer como el señor Elton. El señor Knightley, siempre tan amable, tan comprensivo, tan afectuoso con todo el mundo, nunca merecería que se le tributase un culto inferior al de ahora. Y realmente era demasiado esperar, incluso de Harriet, que en un año pudiera llegar a enamorarse de más de 3 hombres. Capítulo 52. Para Emma fue un gran consuelo ver que Harriet estaba tan deseosa como ella de evitar encontrarse. Sus relaciones ya eran bastante penosas por carta. Cuanto peor hubieran sido, pues, de haber tenido que verse. Como puede suponerse, Harriet se expresaba prácticamente sin hacer ningún reproche, sin dar la sensación de que se considerase ofendida. Y sin embargo, Emma creía advertir en su actitud un cierto resentimiento o algo que estaba muy próximo a ello, y que aún aumentaba sus deseos de que no tuvieran un trato más directo. Quizá todo eran imaginaciones suyas. Pero ni un ángel hubiese dejado de sentir cierto resentimiento ante un golpe como aquel. No tuvo dificultades para que Isabela la invitase. Y tuvo la suerte de encontrar un pretexto satisfactorio para pedírselo sin necesidad de recurrir a su inventiva. Harriet tenía una muela cariada, y ya hacía tiempo que quería ir a un dentista. La señora John Knightley se manifestó encantada de poder serle útil. Toda cuestión relacionada con médicos despertaba en ella el mayor interés. Y aunque no era aficionada a ningún dentista como al señor Wingfield, se mostró inmediatamente dispuesta a aceptar a Harriet en su hogar. Una vez se hubo puesto de acuerdo con su hermana. Emma lo propuso a su amiga, a quien resultó fácil convencer. Harriet iría a Londres. Estaba invitada por lo menos durante 2 semanas. Y el viaje lo efectuaría en el coche del señor Woodhouse. Se hicieron todos los preparativos, se resolvieron todas las dificultades, y Harriet no tardó en llegar sana y salva a Brunswick Square. Ahora Emma podía ya gozar tranquila de las visitas del señor Knightley. Ahora podía hablar y podía escuchar, sintiéndose verdaderamente feliz, sin el aguijón de aquel sentimiento de injusticia, de culpabilidad, de algo aún más doloroso, que la inquietaba cada vez que recorda. Va que no muy lejos de ella en aquellos mismos momentos sufría un corazón por unos sentimientos que ella misma había contribuido a desarrollar equivocadamente. Quizá no era muy lógico que Emma considerase tan distinto el que Harriet estuviera en casa de la señora Goddard o en Londres. Pero al pensar que estaba en Londres se la imaginaba siempre distraída por la curiosidad, ocupada, sin pensar en el pasado, sin ocasiones para encerrarse en sí misma. Emma no quería consentir que ninguna otra preocupación viniera a sustituir inmediatamente a la que había sentido por Harriet. Tenía ante sí una confesión que hacer, en la que nadie podía ayudarla. El confesar a su padre que estaba enamorada. Pero por el momento no había que pensar en ello. Había decidido aplazar la revelación hasta que la señora Weston hubiese dado a luz. En aquellos momentos no quería causar aún más preocupaciones a las personas que quería. Y hasta que llegase el momento que ella misma se había fijado, no quería amargarse con tristes pensamientos. Disfrutaría por lo menos de 2 semanas de tranquilidad y de paz de espíritu para paladear aquellos intensos y turbadores goces. Enseguida decidió que, tanto por deber como por gusto, dedicaría media hora de aquellos días de ocio espiritual, a visitar a la señorita Fairfax. Debía ir, y sentía grandes deseos de verla. La semejanza de las situaciones en que ambas se encontraban en aquellos momentos, aún daba más valor a todos los demás motivos de buen entendimiento. Sería como un desagravio secreto. Pero indudablemente, el hecho de que ahora los proyectos para el futuro de las dos fueran tan similares, no dejaría de aumentar el interés con que Emma acogería cualquier confidencia que Jane pudiese hacerle. Y hacia allí se dirigió.
Últimamente en una ocasión había llamado en vano a aquella puerta. Pero no había entrado en la casa desde la mañana del día que siguió al de la excursión a Box Hill, cuando la pobre Jane se hallaba en un estado tan lastimoso que la había llenado de compasión, a pesar de que entonces ni sospechaba el peor de sus sufrimientos. El miedo a no ser bien recibida la decidió, a pesar de que estaba segura de que la joven estaba en casa, a hacerse anunciar y a esperar en el pasillo. Oyó como Patty anunciaba su visita, pero no se produjo ningún revuelo como el que la otra vez la pobre señorita Bates hizo tan claramente inteligible. No. Solo oyó la instantánea respuesta de, haga el favor de decirle que suba. Y,